¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Esta es una nueva edición de Voces en Relieve, este programa que lo que busca justamente es hablar y dialogar sobre temas que nos interesan a todos como sociedad. En este caso vamos a referirnos a la violencia de género y concretamente a los femicidios, este último eslabón en la cadena de la violencia machista y que no deja de sorprendernos. El año pasado hubo 16 mujeres que fallecieron en manos de la violencia de un hombre y esto nos ubica en un cuarto lugar a nivel nacional. Es por eso que vamos a abordarlo desde diferentes temáticas, desde la justicia, la sociedad, pero incluso también qué pasa con la víctima y con el asesino. Vamos a compartir a continuación un informe que hemos elaborado al respecto. Un hombre asesinó a 3 mujeres e hirió gravemente a una bebé y a un chiquito de... No hay mucha palabra para definir la barbarie. Pero esto está en el marco de una cantidad de femicidios que venimos... El año 2016 hasta el 2017 tuvimos 16 femicidios, lo que nos ubica a Mendoza como la cuarta provincia con femicidios a nivel nacional. En la convivencia, todo ser humano inevitablemente desnuda su vida interior y su personalidad. De ahí que entonces en la convivencia, cuando se ven estos casos del femicidio, se advierte que habían cosas, o habían denuncias previas, o habían malos tratos premate. A esta chica la termina primero estrangulando. Mendoza está de luto y Mendoza es mujeres muertas porque soy madre, porque soy abuela. En una estructura machista que nos encontramos, como dije recién, en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida privada como pública. No es casualidad de que se incrementen los casos de femicidio. Entonces, si nosotros nos vamos a diferentes ámbitos, desde el escolar, desde el ámbito laboral, desde la educación, vamos a encontrar esas desigualdades y la escala, digamos, el femicidio o también los delitos sexuales son la escala máxima de esa violencia. Muy bien, algunas de las voces en el marco de esta problemática que tiene que ver con toda la sociedad argentina. En este caso vamos a entrar en diálogo con 3 especialistas en el área. Nos referimos en primera instancia a Vilma Gilek. Ella es presidente y lleva adelante la Fundación Accionar ya hace algunos años aquí en la provincia, que ayuda a mujeres en situación de violencia, ¿no, Vilma? Exacto. La Fundación tiene 21 años, cumplimos este año. Pero el programa lo empezamos más o menos a diagramar hace 8 años, por casos que me llegaban individualmente y a partir de ahí, bueno, ya convocamos un equipo y empezamos a hacer camino al andar, porque en realidad no había tanta bibliografía y, viste, esto en la experiencia, claro. Fuimos corrigiendo, fuimos viendo aciertos y bueno, acá estamos. Bueno, te vamos a preguntar mucho sobre eso. Gracias por estar acá. No, gracias. También tenemos la presencia de Mónica Fernández Poblet, ella es fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género. Mónica, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta Unidad Fiscal Especializada se creó el 6 de febrero de este año. Es digamos que es parte de la lucha de muchas mujeres, sobre todo las mujeres del derecho, en buscar la perspectiva de género en la investigación de los delitos penales y bueno, darle una mirada sacando los sesgos machistas que venían como repitiéndose, sobre todo en el derecho y que llevaba a la impunidad en muchos casos. Claro, en la justicia, ¿no? Que quizás sí. El último lugar a donde llegan todos esos hechos. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre el tema y la palabra de Patricia Moles, psicóloga y también parte del grupo que integra esta unidad especial. Patricia, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, soy parte del equipo profesional interdisciplinario de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Seguramente ya vamos a profundizar, pero también parte de la preocupación es poder llegar a esos casos que revisten mayor gravedad, entiéndase aquellas situaciones que pueden implicar algún riesgo vital para poder gestionar el riesgo. Entonces estamos trabajando muy profundamente en
en todos los procesos de evaluación de riesgo de violencia. Recién veíamos en el informe las múltiples causas que tiene este flagelo, ¿no? No es nada más una situación concreta de una familia, es toda una sociedad, también es la justicia, es el Estado. Me gustaría, Vilma, que nos cuentes cómo es el trabajo de campo, con qué se encuentran cuando van a ayudar a alguna mujer, o cuál es la principal queja o reclamo que escuchan por parte de las mujeres. Bien, las señoras siempre vienen o derivadas por la Suprema Corte de Justicia, o vienen derivadas directamente de alguna fiscalía, o de los OALES o municipios, o ya se está dando mucho de personas que hicieron el tratamiento. La primera entrevista nosotros la denominamos admisión. La admisión puede durar 1, 2 o 3 entrevistas, de acuerdo a la situación y todo lo que tenemos que ver para poder llegar a un diagnóstico. El diagnóstico, como decía acá la colega, es si es un caso leve, si es un caso grave o si es un caso muy severo. Si es leve, puede ser que a lo mejor simplemente con una terapia de grupo o una terapia corta podamos resolver los conflictos. Y en estas situaciones, solamente en estas situaciones, vamos evaluando la figura del victimario. Y si podemos, también lo citamos y trabajamos terapéuticamente con ambos, porque se puede llegar a un cambio de pautas culturales, de formas de vínculos, arreglar parte del sistema familiar que no funcionaba. La mayoría forman parte de la parte media, la parte que es grave. Entonces, la persona, ¿cómo viene? Viene devastada, viene confundida, viene no sabiendo qué pasó. Entonces se repiten patrones comunes donde ellas se casan sumamente enamoradas, no viendo muchas situaciones reales, y llega un momento, porque esto avanza, donde ya dicen basta. Basta, o caer ellas en el suicidio, o situaciones que han sufrido durante años. Te hablo 20 años de sometimiento permanente, con golpes, con violencia sexual, con violencia psicológica. ¿Y sabes en qué terminan la mayoría? Y esto lo llevamos comprobado estadísticamente, en cáncer. Es como una gran autoagresión, para terminar. Lo que tiene nuestro tratamiento, que con el tiempo vimos que no solamente tenemos que trabajar con la mujer, hay que trabajar con los chicos, porque si son chicos adolescentes ya han adquirido estas pautas culturales, el papá se va porque ellos piden que se vaya, que esto termine, pero ellos asumen el mismo rol violento del papá, o con los pequeños, porque han sufrido. Mira, te digo que los chicos a veces son realmente las mayores víctimas de estas situaciones. Claro, sí, la cadena de consecuencias que hay luego de una situación violenta en una familia. Exacto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué a veces 2 o 3 sesiones para solamente la admisión? A través de lo que la señora relata como propio, vamos descubriendo que hay un caso grave de una hija. Los otros días nos pasó. Ella dice, como la situación no daba más, nos separamos y mi hija se la lleva el padre, no me la deja ver, y cuenta todos los términos de un secuestro. Es decir, la acompaña a la escuela, no la deja sola, ¿qué está pasando? Una niña menor de edad, inmediatamente nos conectamos, ya sea con el OAL, a ver si conoce esto, o algún componente de la parte social, y teniendo el domicilio, vamos a ver a la chica qué está pasando, a la joven. Es decir, es bastante amplio, por supuesto, claro, lo que hay que realmente hacer. Patricia, te pregunto, ¿qué sucede, ¿no? en esa situación? ¿Acaso la víctima no termina de darse cuenta en la situación de vulnerabilidad en la que está? Y también, ¿qué sucede con el victimario? Ese hombre, recién escuchábamos a Benigno Gutiérrez, el psiquiatra, que decía son personas que tienen características psicopáticas. Bueno, me gustaría que me cuentes un poco de las dos personas. Bueno, primero decir que la problemática de la violencia
implica un proceso. Y así como se va constituyendo la pareja, se va constituyendo también una forma de relacionarse, una modalidad de interactuar, donde si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de género, habría una suerte de desequilibrio en la relación, donde el varón asume generalmente un rol más dominante, de control. Por ahí en el discurso de la mujer esto se escucha como a él siempre le tenés que dar la razón, no le podés llevar la contra, o la mujer que habla de le pido permisos para realizar tales o cuales actividades. Es decir, no que el varón llego más tarde que él a casa. No llego más tarde que él, no, o me cela, la cuestión de los celos intensos, por supuesto injustificados, arbitrarios, es una característica bastante presente que hemos podido ver. Y por ahí en el discurso de la mujer dice, no le doy motivos. O sea, todo esto nos está dando elementos para entender esta pauta relacional que es bastante asimétrica y hay una complementariedad rígida, ¿no es cierto? Donde el varón ocupa una posición de dominio, decíamos, de control, y la mujer por ahí de obediencia, de sumisión, que a veces hasta lo instrumentaliza para evitar problemas, conflictos. Dice, no quiere que vaya a la casa de mi mamá porque dice que ahí estaba la zona donde vivía mi exnovio. Bueno, no voy a ir porque al final después terminan siendo problemas. Entonces se empieza a generar una pauta relacional que es el contexto que le va a ir dando sentido a todo después lo que va a pasar. Entonces la violencia empieza a naturalizarse como una característica más en esta modalidad de relación. La violencia que va asumiendo distintas formas, ¿no es cierto? Violencia verbal, psicológica, fundamentalmente siempre a la base de la violencia hay una violencia psicológica y emocional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno dice, ¿qué características tiene este varón y qué características tiene esta mujer? Lo primero es decir, ¿cuál es la característica de la relación que puede favorecer la emergencia de estas pautas violentas? Porque cuando se da esta relación de complementariedad, el otro, en este caso la mujer, pierde el estatuto de persona y adquiere para el varón violento o dominante, controlador, el lugar de cosa. Queda absolutamente cosificada y desde esa relación con una cosa a veces se pueden explicar actos de violencia extrema, claro, de crueldad, me animaría a decir algunos casos gravísimos de sadismo. O sea, el otro pierde su lugar de persona, su subjetividad, queda desubjetivado, o sea, no le pregunto ni qué quiere, ni cuál es su deseo, nada, es una cosa, donde yo doy mandatos. Y eso es totalmente natural para toda la familia, a ver, quizás. Eso son pautas que empiezan hay una suerte de habituación. Por ahí el término de la naturalización es complicado, porque uno podría pensar que si está muy naturalizado no hay padecimiento y no hay sufrimiento. Y a decir verdad, lo hay y mucho. Y este tipo de pauta genera efectos, consecuencias psicológicas que pueden ser devastadoras también. Vilma mencionaba el cáncer, que han visto, o sea, el cáncer, hay estudios muy importantes sobre la patología oncológica en relación con la depresión. Entonces, muchos casos de depresión derivan en una situación de una patología oncológica donde hay, por supuesto, un terreno predisponente. Y esto se ha estudiado, o sea, para que veamos también los efectos absolutamente destructivos que puede tener la violencia y una pauta de relación tan devastadora, claro, para una mujer. Claro. Recién en el informe veíamos esto de la Ley de Protección Integral a la Mujer, que no solamente contempla la violencia física, sino también la psicológica, la económica, que vulnera la dignidad incluso de la persona. Me imagino que desde la justicia también debe ser bastante delgada la línea de aplicación de esta ley, o cómo poder llegar a actuar en ciertas situaciones, ¿no? Contanos un poco, Mónica, cómo es este accionar que tienen desde la Fiscalía. Mira, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley 26485, vino a dar un marco de protección, digamos, haciéndose eco de la normativa internacional sobre la materia, y consagró una serie de derechos
y obligaciones también para el Estado respecto de la violencia. Está, como vos decías, violencia psicológica, violencia física, sexual, económica, patrimonial, simbólica. No todas esas violencias constituyen delitos. Y eso es como lo primero que es bueno saber. ¿Por qué? Porque no en todos los casos va a ser la justicia penal la que intervenga. Y eso es como, digamos, un punto importante de reflexión. Los delitos penales pueden ser cometidos en un contexto de violencia de género, pero puede haber otros tipos de violencia que de intervención de otros organismos, por ejemplo los juzgados de familia, que no necesariamente tienen que ver con un delito penal. Ahora, cometido un delito penal en un contexto de violencia de género, a la luz de la ley 26485, es decir, el Código Penal solo contempla la figura de femicidio o delito agravado por la violencia contra la mujer en razón de su género como única figura penal que es de violencia de género específicamente. Bien, que o sea a su que vez un golpe opera... no sería penal. Sí, porque tiene las agravantes del... sí, el golpe, si genera una lesión, es un delito penal, Bien. delito de lesiones, y se ve agravado por la figura del femicidio, porque las lesiones y el homicidio y el femicidio en particular están relacionadas en cuanto a las agravantes. Esto es un poco técnico. Pero, por ejemplo, otros delitos, como por ejemplo las amenazas, la desobediencia a las órdenes de prohibición de acercamiento, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pueden ser cometidos en un contexto de violencia de género. Y en este caso no tienen agravantes, pero lo que hizo la ley nacional es decir, esto debe ser investigado de una manera particular. Yo no puedo estudiar no puedo investigar una amenaza con la misma mirada o con la misma lupa que yo investigo una amenaza cometida en otro contexto, entre dos hombres, por ejemplo, entre dos seres que tienen igualdad de poder. Y eso es un poco lo que le decimos la perspectiva de género. Perspectiva de género significa investigar de una manera especial y valorar de una manera especial delitos cometidos en un ámbito distinto y bajo otras circunstancias. Porque, por ejemplo, digamos, la complejidad de la investigación de los delitos cometidos en contexto de violencia de género que son cometidos intramuros, que normalmente no hay testigos. Muchas veces las mujeres concurren a efectuar de una denuncia y luego no quieren hacerse constatar las lesiones, se retractan de sus propios dichos, van desesperadas a pedir que los liberemos a los hombres. Entonces, si uno no logra comprender el fenómeno de la violencia de género, mal puede juzgarlos y sancionarlos, que es lo que pide la ley. La ley dice hay que sancionar y erradicar la violencia, pero si uno no entiende la violencia desde las raíces, no puede entender por qué la mujer que hoy denuncia mañana se retracta. ¿Por qué la mujer que dijo que le pegaron al otro día va a decir no, mentí, porque en realidad me caí? Entonces, estaba enojada. Claro, me caí. Yo he tenido casos que son terribles, como por ejemplo una mujer que fue apuñalada por la espalda con tres puñaladas por su pareja y después vino a declarar que él estaba haciendo el asado y ella se cayó y por eso se clavó el cuchillo 3 veces por la espalda. O sea, el tema es si uno no puede entender el contexto en que esto se desarrolla con una mirada como estructurada sobre parámetros que tienen que ver con otro tipo de relaciones, no podrías entender esta situación. Entonces una retractación que a lo mejor en otro tipo de delitos podría significar una falsa denuncia, en este tipo de delitos no la podés considerar una falsa denuncia. Tenés que evaluar el contexto en el que se desarrolla, porque si no, terminan en la impunidad. Entonces esta mirada lo que hace es comprendamos todo lo que hace a la violencia de género. No nos centremos en la investigación del delito como si fuera el mismo delito cometido en otro marco. Claro. Igualmente me imagino que en esos casos, el ejemplo que dabas de la mujer que se retracta y dice que en realidad se cayó en el cuchillo del hombre, también es investigado desde el plano psicológico, en la fiscalía misma. Exacto. Te pregunto, Patricia, digo, en ese caso, ¿cómo tiene que reaccionar la justicia? Bueno,
abono absolutamente lo que dice Mónica acá, o sea, la perspectiva de género es una categoría de análisis, ¿no es cierto?, donde nosotros entendemos también cómo se construye lo femenino y lo masculino, y esa categoría de análisis la debemos llevar a todo. Una mujer que se retracta puede estar respondiendo a algo que la psicología denomina el síndrome de adaptación paradojal a la violencia. ¿Qué significa esto? La mujer realiza una denuncia porque se siente cansada, porque se hartó, porque se lo aconsejaron. Claro, porque quizás la convence a una amiga porque o su mamá. le dieron un consejo, porque dijo, bueno, esto ya está, se terminó. Pero la mujer que está inmersa en el ciclo de la violencia puede realizar la denuncia en un momento particular donde se produce el estallido de la violencia y después el proceso sigue evolucionando y se puede entrar en otro estadio donde es el estadio de arrepentimiento, pedidos de perdón, denominado periodo de luna de miel. Es el momento donde el agresor llora, pide que le retire la denuncia, que va a cambiar, que esto no va a volver a ocurrir nunca más. Y desde el punto de vista victimológico es el momento de mayor victimización de la mujer, porque ella renueva las esperanzas y vuelve a formalizar la relación. Desde esta situación cognitiva, emocional, motivacional, una mujer se puede sentir impulsada y decidida a retirar la denuncia, porque además la denuncia puede implicar la detención de su pareja, después puede haber una situación también, la hay, de dependencia emocional, de dependencia económica, cómo sigue la vida con los chicos. Claro. Entonces, no en todos los casos, pero la retractación puede estar ligada a esto. Sí, no, sí, yo puedo agregar esto. Cuando la señora viene y ya puso la denuncia, siempre está tentada en los primeros tiempos, porque está acostumbrada a tener una figura fuerte de sostén, que le indique qué debe hacer, cuándo debe hacerlo, cómo debe hacerlo. Pasan como 2 meses, por lo menos de terapia, donde ella empieza a encontrarse a sí misma y empieza a ver los valores, las capacidades, las estrategias propias con las cuales puede contar para armar un sistema familiar diferente y para sostenerse a sí misma y a los chicos. Pero pasa un tiempo. No, y aparte, bajo la acción de una fundación de la sociedad civil, digo, no es ni la justicia ni el Estado que está Exacto. Para dar esa solución. ¿Qué es lo que debiera pasar en ese sentido? ¿Sabés lo que yo veo que a ellas se les ilumina la cara? Cuando les decimos, desde hoy no estás sola. Mirá con cuánta gente contás. En cualquier momento, en cualquier horario, podés llamarnos porque estamos. Es una toma de conciencia distinta. Ya cuando pueden pasar a los grupos que descubren, yo después te voy a contar, porque con esto de los grupos disiento con muchos principios de otras colegas, ellas pueden ver cómo han salido otras mujeres. Las mujeres mismas le dan ánimo de que es posible. Al revés, empiezan a proyectar un futuro. Ven cosas propias. Mira, los otros días, una mujer que sufrió en 2 oportunidades, porque también cuando no hacen la terapia, vuelven a caer en el mismo error de elegir o encontrarse con una pareja con las mismas características. Una mujer que ha sufrido muchísimo y que siempre se sostuvo con tareas domésticas, me llamó para decirme, he decidido comenzar derecho. He descubierto que sí tengo capacidad y que intelectualmente puedo, así que me voy a inscribir. Es decir, te das cuenta, en ese momento yo te aseguro que no regresa con el agresor. Claro, por supuesto. Pero también hay que sacarla del lugar de víctima. Es decir, ella tiene que aprender que desde el momento que está con nosotros no es víctima. Tenemos que superar esto. Tenemos esto que integrarlo como una experiencia muy rica para que aparezca lo verdadero de ella. Bien, bien. ¿En la Fiscalía sucede también ese acompañamiento a las víctimas? Nosotros no hacemos acompañamiento desde el equipo profesional. Ajá. Lo que nosotros hacemos es, desde el equipo profesional, es valoración del riesgo en el que la persona se puede encontrar. Básicamente,
estamos orientados a determinar si hay alguna situación de peligro vital. Claro. Entonces, el riesgo que se estima en función de, bueno, de toda una serie de variables y de evaluaciones puede ser en bajo, en moderado o en alto. Entonces, no queda solo en el diagnóstico de riesgo, sino también en aquellos mecanismos tendientes a la gestión, es decir, cómo lo controlamos o cómo lo disminuimos. Y ahí es que conectamos con, con los juzgados de familia o con distintas organizaciones no gubernamentales o también las áreas municipales de familia, las áreas municipales de familia o de intervención en áreas concretas de diversidad, de género, toda la problemática de la mujer, incluso con la Fundación Accionar, que también hemos derivado algunos casos. De todas maneras, te quería hacer la salvedad. A ver, las fiscalías penales nos dedicamos a investigar delitos, reunir la prueba necesaria para eventualmente someter a juicio a esa persona y a una posible sanción. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la sociedad tiene la creencia mágica de que el derecho penal resuelve las cosas. El derecho penal simplemente investiga delitos ya cometidos o en vía de cometerse y no resuelve el problema estructural de la violencia. ¿Está? Y creo que un poco es lo que tenemos que transmitir. Hay como muchos mensajes erróneos, es si usted es víctima de violencia, denuncie. No todo hecho de violencia es delito penal. No toda persona está dispuesta a efectuar una denuncia penal y a sostener un proceso penal. Y otra cosa es, no es responsabilidad de la justicia penal la protección de la mujer. Hay un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, en donde sí tenemos una interacción. Los fiscales que nos dedicamos a investigar los delitos y los jueces de familia, que son los que se dedican a proteger a las mujeres en situación de violencia, en donde estamos interconectados. Es decir, una mujer viene a una oficina fiscal, que normalmente es el lugar que le queda cerca de su casa, que está en las comisarías de su barrio, de un barrio aledaño, entonces ella va y denuncia una situación. Sea o no delito, pero caiga dentro de la ley de violencia de género, en esto que te explicaba, que no toda violación a la 26485 es delito, igual se le toma una declaración y si no es delito se pone en conocimiento del juez de familia para que adopte una medida de protección urgente, que es la medida que establece la ley 26485. ¿Cuál es la idea? Que la mujer que está en una situación de violencia, para no llamarla víctima, porque creo que en eso es bueno que empecemos a dejar de hablar de víctimas y hablemos de mujeres en contextos de violencia o en situaciones de violencia, pueda tener una solución. La solución es una medida de protección, son variadas, pero por ejemplo la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, el retiro de las pertenencias, una cuota alimentaria provisoria, un régimen de visita provisorio. Está independientemente de que si hay delito, nosotros investigamos el delito y eventualmente también tomamos medidas respecto del agresor. Claro, perfecto. Esas medidas seguramente dependen del tipo de delito que se está denunciando, de las pruebas que ustedes tengan, de las pruebas que nosotros tengamos, de la conducta previa, porque no es si bien hay delitos que son delitos de bajo monto de pena, que en principio correspondería citarlo al hombre, a lo mejor ese hombre ya tiene varios antecedentes en su haber, o ya tiene una condena anterior. Entonces, ¿qué hace? Que ya inmediatamente se ordene la captura. Un poco lo que ha venido a hacer esta unidad fiscal de violencia de género, además de esta perspectiva, es darle agilidad al proceso. Antes pasaba que las mujeres denunciaban y por ahí pasaba mucho tiempo y había que mandarla al juzgado de familia, el juzgado de familia las mandaba a otro lado y daban vueltas y peregrinaban por un sistema que en definitiva todos hacíamos mucho y nadie hacía nada. Claro, y mientras la mujer tenía que volver a su casa después de hacer la denuncia. La idea de la interconexión, que es un poco lo que se ha establecido a partir del 6 de febrero a esta parte, es que estemos relacionados, que el trabajo sea en conjunto. Ella evalúa el riesgo, yo investigo el delito penal, doy intervención a un juez de familia para que adopte una medida de protección, que seguramente las pruebas que yo recabe en la investigación le van a ser de utilidad
como le va a ser de utilidad el informe de riesgo que haga el equipo profesional. Claro. Entonces, la idea es de que la mujer pueda sentir que el sistema, que lo obliga a la ley además, le da una respuesta efectiva y oportuna. Y que no tiene que peregrinar por un montón de lugares, que somos nosotros dentro del sistema los que tenemos que coordinar las cosas para que ella pueda tener una solución. Claro, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en un minuto nada más volvemos con más violencia de género. Incorporamos tecnología y recursos a la policía de Mendoza. Ahora contamos con identificadores faciales que nos permiten actuar con mayor precisión en el control y la prevención del delito. Trabajamos en seguridad, el objetivo de todos. Ministerio de Seguridad, Mendoza, Gobierno. Cuando uno piensa mucho en otra persona, esa persona en algún momento del día va a terminar pensando en vos. Es una cuestión de atracción. Te extraño. ¿Qué tenés ahí? Tenés un flor de moretón. ¿Te gusta que te golpee? Sí, me gusta que me golpee. Me gusta. Yo empecé a los 15, 16 años, pues. Pero nosotros sabíamos de chica lo que era la sospecha. Estás viendo Voces en Relieve. Miércoles, acequia. A 200 años del cruce de los Andes, un documental recrea la épica travesía sanmartiniana. Vamos a hablar del cruce. Una cosa era definir el plan en el papel y otra cosa era llevarlo a la práctica. Me sentí nuevamente en mi rol de docente. Era un aula magnífica y elevada. Motivados por la historia. Miércoles a las 21. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Seguimos en Voces en Relieve, como comentábamos anteriormente, dialogando sobre la violencia de género y cómo en muchos casos termina en un femicidio. Vamos a compartir la segunda entrega del informe que elaboramos. Son sujetos con personalidades anormales que constituyen en estos casos, la mayoría de las veces, tienen una personalidad psicopática en la que prepondera la desconfianza, los celos. La mayoría de los medios de comunicación la denominaban crímenes pasionales. Nosotros veíamos que había algo más, entonces era nuestra condición de mujer en la sociedad. Pero en realidad, la constante que los une a todos es la búsqueda de la agresividad. Nos conmovíamos esta mañana con esta noticia que llega desde Huarteche. Un padre mató El Arroyo había denunciado a su padre por abuso sexual. A su padre violó una restricción de acercamiento.
No queremos la fiscal acá, queremos saber por qué se tomó esa determinación y no se pudo prever este asesinato que estaba anunciado, de alguna manera estaba luego anunciado. soltado por la policía, y en el día de hoy ella aparece muerta en su propia vivienda. Fue de esta cantidad de casos y situaciones donde un juez toma la decisión de liberar a quien después termine cometiendo ese delito, nos lleva a un replanteo de la justicia. Que se trata de advertir la peligrosidad cierta y la necesidad de tomar medidas de precaución, que no se están tomando. Necesitamos que la justicia se empape de la perspectiva de género y lo que las mujeres necesitamos hoy en día. La justicia no resuelve todas las cosas. Cualquier comportamiento violento, llegue o no al femicidio, no debe ser tolerado. Sí, son muchos ámbitos que no podemos decir, bueno, el problema es la educación, el problema es la justicia o el problema es una estructura. Y en eso necesitamos que el Estado tenga su compromiso para que todas sus instituciones funcionen, tenga el presupuesto que corresponda. Creo que hay cosas que se pueden corregir a nivel de la justicia. Creo que hay cosas que se pueden corregir a nivel de los medios de difusión. Creo que a nivel de la educación. Esto no lo va a resolver la justicia, porque la justicia actúa sobre hechos consumados, no actúa sobre la personalidad, no actúa sobre la historia previa de los vínculos. En eso actuamos el resto de las personas. Este es el compromiso que sí realmente le pedimos al Estado en su conjunto y en la variedad de sus instituciones, de una planificación y una respuesta integral. Muy bien, más conceptos entonces que se suman a esta problemática. Bueno, por un lado escuchábamos, la justicia no puede hacer todo, es un sistema integral. Pero por otro lado veíamos el caso de Ayelén. Y te pregunto, Mónica, en esa situación en particular y en las situaciones que se dan de ese tipo, ¿no? El padre tenía una prohibición de acercamiento que sin embargo no se termina de cumplir y termina muerta su hija. En ese caso la justicia, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con la justicia? Mira, creo que sería un error y poco profesional de mi parte hablar de una causa que no conozco. La investigación no estuvo a mi cargo, solo sé lo que saben los medios de comunicación. Sí sé que se adoptaron medidas de protección. Creo que las medidas de protección que se adoptaron a lo mejor fueron ineficaces. Desgraciadamente no se puede hacer futurología. Ese es un gran problema. Es decir, si bien nosotros hoy tenemos en la unidad fiscal al equipo interdisciplinario que nos da un poco la pauta, esa pauta no es como una predicción, ¿se entiende? Claro. O sea, yo no puedo decir, bueno, riesgo alto significa que la va a matar, o riesgo bajo significa que no le va a hacer nada. No, ¿entendés? Claro. O sea, te pongo algún caso que no sea este específicamente, porque si no caería primero en juzgar el trabajo de un par, que no me parece, no soy yo para juzgarlo, pero de delitos de donde corresponde, que te dije recién, proceder por simple citación. Es decir, que no corresponde ir a detenerlo y llevarlo preso, porque por la pena no corresponde que sea así. Claro. No obstante, sí es importante que uno evalúe cuál es la situación en que ese delito se da, qué es lo que está pasando alrededor. Es decir, ¿pero crees que hoy la justicia tiene esa perspectiva de género para notar cuando existe, bueno, digo, hay un trabajo en equipo interdisciplinario, o por lo menos va en ese camino? ¿Qué creen? Yo te puedo contar un caso puntual. Sí. Una niña, una chica instruida y demás, los padres separados, empieza a recibir amenazas por escrito debajo de la puerta. Por la letra, por las características, por una serie de cosas, ella está convencida que es su papá. Se pone la denuncia, se empieza a trabajar fuertemente con el papá y demás. Esa chica está custodiada permanentemente. Es decir, si ella llevó los elementos necesarios, se ayudó a la justicia, porque hay veces, perdóname que me meta en tu ámbito, pero hay veces que no llevan los elementos necesarios para que el fiscal diga es gravísimo o no es tan grave. No podés poner custodia personal mañana, tarde y noche a todas las personas.
¿me entiendes? Claro, hay contextos igual distintos a otros. Digo, quizás esa chica conocía algún otro caso o estaba empapada de esa realidad. Exacto. Y podía llevar todas las pruebas. A lo mejor esta nena de 15 años que además era mamá y que a lo mejor estaba privada de ciertos conocimientos. Sí, vos preguntabas si la justicia de alguna manera está ampliando. Bueno, de hecho existe una unidad fiscal de violencia de género. O sea, histórico. Claro, esto también hay que decirlo, ¿no es cierto? De todas maneras, perdón, ¿no? Pero con toda la franqueza, todavía falta muchísimo. Sí. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, yo fiscal, de que voy a sostener una prisión preventiva, y me dicen, bueno, pero el delito es un delito menor, tienen un informe de riesgo alto, bueno, el hombre es buen padre, lesiones constatadas, ya han habido varias causas, y yo digo, sinceramente, nos falta mucho camino por recorrer. O sea, la unidad fiscal de violencia de género es una herramienta importante porque es otra visión, que era la visión que estábamos necesitando. Pero tiene que ser todo un sistema. Claro que sí. No, a mí no sirve de nada que yo haga una investigación y que reúna un montón de pruebas para que de repente llegue una cámara y la mujer se retracte, que es el grave problema, y que la cámara diga, bueno, como la mujer se retractó, no hay pruebas, no obstante que hagan otras pruebas, no hay pruebas, entonces lo vamos a absolver, porque la retractación significa que ella mintió, no entendieron nada. Claro. Entonces, digo, la justicia va en camino, y eso es lo bueno que sabemos. Las mujeres se están empoderando cada vez más. Recién lo hablábamos con Vilma y me decía, cualquier mujer puede obtener la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y todo sin necesidad de un patrocinio letrado. Con el solo hecho... ¿Qué significa? ¿Que vaya con un abogado eso? Claro, no necesita un abogado. Basta con que vaya a una oficina fiscal o a un juzgado de familia, explique su situación, a lo mejor se tome alguna medida y pueda conseguirse algo que antes costaba muchísimo. Claro, bueno. ¿Está? Justamente de eso quería hablar, ¿no? Ese sistema, esa sociedad en la que estamos inmersas e inmersos todos y que en definitiva también naturaliza o arraiga ciertos conceptos. Vamos a ver a continuación algunas preguntas que le hicimos a la gente en la calle y qué nos contestaban al respecto. No me molestaría para nada. No me gustaría. Me gustaría, sería diferente. Sé que hay una enfermedad que se llama disforia de género. No me molesta. No me molestaría, al contrario, mientras se divierta y aprenda. Y creo que si ya se empieza a inclinar por ese lado, tendría algún trastorno de género. No tienen género los juguetes. No tendría problema tampoco. Ni que jugara con autitos y fútbol tampoco. O sea, con lo que ella se sienta cómoda. Tratar con psicólogos si tiene algún problema, pero o sea, no trataría de obligar o inculcarle algo si él siente lo contrario. Y si mientras a ella le guste, pero siempre y cuando no la estereotipen por eso, sí. Mientras ella lo elija. No pasaría nada. Y yo creo que es su cuerpo y ella decide sobre lo que usar y qué no. No me causa algo así que me sorprenda, o sea, es algo natural para mí. Me gusta verla y no la molestaría. Es un modo de vestir, no tiene por qué ser molestada ni nada. Sí. No. Alguna vez joven. O sea, mi novia, no en la calle, no soy de esas personas. Bastante incómoda, no me gusta para nada. Cuando son agravios me molesta mucho. Hay para mí dos tipos de piropos. Hay uno malintencionado, muy machista, que ese realmente no me cae bien, pero por ahí hay gente que no sé, te tira buena onda o te dice que tengas un buen día, lindo, cosas así, y eso no me molesta, al contrario. Lo posicionás como cosa, no me parece bien piropear. Calculo que bien porque no falte el respeto. No, bien. No, la verdad que no he visto.
Sí, he visto, veo constantemente en el micro, en los espacios de trabajo. No me ha tocado verlo, pero si me tocara verlo, trataría de ayudarla o aconsejarla. Y lo primero que me produce es indignación. Sí, en un colectivo. Y si es ya violencia física, intervengo. Intervine, también resulté agredida y el resto de los pasajeros tampoco hizo nada, así que la verdad me sentí como indefensa, me sentí mal y después también temerosa. Muy bien, algunas declaraciones de la gente y qué opinaban al respecto de frases o preguntas que quizás a simple vista pueden sonar normales, pero bueno, hablan mucho del perfil psicológico de las personas, ¿no? Y escuchábamos a uno sobre todo que mencionaba, no, si un varón juega con cocinitas, entonces quizás lo mando al psicólogo. ¿Y qué tan arraigado está en la sociedad? Disforia sexual, ¿no? Eso... ¿Cómo? Disforia sexual. Bueno, a mí me parece que lo que hemos escuchado es parte también de la problemática, que de alguna manera legitima ciertas prácticas y hoy nos ha convocado el tema femicidio, pero hay otras microviolencias que pueden pasar desapercibidas y que también tienen que ver con los estereotipos de género sostenidos en construcciones de desigualdad donde el varón tiene más derechos, más valor, más dominio y la mujer no los tiene, ¿no es cierto? O es inferior en relación con esto. Esto estamos hablando de construcciones culturales y sociales que definen prácticas vinculadas a la masculinidad y a la feminidad. O sea, esto no es algo que implique que lo podamos borrar fácilmente, ¿no es cierto? Es un trabajo de construir esto que se ha construido y bueno, y empieza también por prácticas que cuando escuchaba si te molestaba jugar con juguetes de nenas, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una experiencia ya en otro ámbito universitario de trabajar con chicos en edad escolar, de cuarto, quinto grado, y hay una herramienta también muy importante desde el punto de vista de la legislación, que es la ley 25.150, que es de educación sexual integral. Entonces, bueno, esta ley tiene diferentes ejes que también permiten empezar a trabajar algunos aspectos vinculados a cómo se construye el género, cómo se construye ser varón y ser mujer. Y pareciera ser que los adultos tenemos más complicado este asunto que los propios niños, porque a los niños se les había dado la tarea de que escribieran qué actividades podían hacer las mujeres y qué actividades podían hacer los varones. Y los chicos encontraron que la única actividad que no podía hacer un varón era tener un hijo. Por lo demás, podían hacer todo. Entonces, bueno, esto si se quiere hasta como anécdota, pero que también nos puede llevar a pensarnos nosotros como adultos en los procesos de crianza, en los procesos de socialización, cuáles son las normas, cuáles son los valores, las reglas que estamos transmitiendo, ¿no es cierto? Es un trabajo de adultos, me parece, para también poder llegar a la infancia de otra manera. Yo creo que los chicos están trayendo el cambio, ¿no? Sí. Es así. Sí, es generacional también el cambio. Nos pasaba esto. Empezamos siempre a indagar qué relación hay la persona que viene con el problema de violencia, que ha sido violentada, con su mamá. En un altísimo porcentaje la mamá también sufrió violencia y no tiene buena relación con su mamá. Es decir, nunca fue ponderada, nunca fue contenida, nunca se sintió lo suficientemente motivada, querida por la mamá. La mamá, una figura fría, que casi siempre también sufrió violencia. Ahora bien, cuando empezamos a ver si en algún momento recurrió a la familia, porque la mayoría de las mujeres que vienen no han ido a la familia. Las que recurrieron tienen esta respuesta. En el matrimonio, para llevarse bien, hay que bajar la cabeza y aceptar las cosas. ¿Te das cuenta? Son pautas muy fuertes, claro, sí, culturales. Cosa que esto está cambiando, porque personas que han cambiado de provincia
por el problema de la violencia, dicen, me he liberado, y me he liberado hasta de las pautas de mi mamá. Igual creo que un tema que creo que toca, y creo que salió acá, es el tema de la homosexualidad, los transexuales, el colectivo LGTB, por esto. Decís, bueno, o sos hombre o sos mujer. O sea, y jugamos con cosas, pero hay una estructura social muy armada con esto de hombre-mujer, la dicotomía. Y, bueno, las relaciones de poder que se establecen. A mí me pasa en los ámbitos académicos que cuando hablo sobre violencia de género es como que es un poco rechazado, cada vez menos, pero cuando hablo, por ejemplo, del femicidio trans, cuando hablo de la ley de identidad de género en relación con la ley de violencia de género, ahí se arma. Ahí se arma y ahí han llegado profesionales a decirme, yo no estoy de acuerdo, pero si no hay que estar de acuerdo con las leyes, si yo no soy del Congreso. ¿Está? Claro. Una ley se sanciona y es obligatoria. Claro, la ley argentina dice que es mujer quien se autopercibe como mujer y que es hombre quien se autopercibe como hombre. Entonces digo, en este cambio cultural, primero y principal es empezar a, yo siempre hago como mensaje lo del educar en igualdad, igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, pero también igualdad en lo que hace al género. Es decir, si un niñito que nace con genitales masculinos se siente mujer, tenga la posibilidad de comportarse en la vida y tenga las mismas oportunidades que las mujeres. Porque claro, no existe la disforia sexual, ya fue eliminado como una enfermedad. Claro, bueno, quizás muchas veces las leyes o la justicia avanza un poco más rápido que la misma sociedad, ni hablar, por ejemplo, del aborto disponible, que hoy no termina de completarse. Claro, por eso te digo, son cosas que están relacionadas, porque esta dicotomía hombre-mujer y los lugares que cada uno ocupa en la sociedad, el protector, el fuerte, el proveedor, la débil, la sumisa, y bueno, por ahí decimos, bueno, pero las cosas no son tan así, pero sin embargo, cuando vamos a comprar juguete encontramos la cocinita, la planchita y las cosas de nena y los juguetes de varón, y ni qué decirte que cuando vas a comprar ropa para un bebé que no sabes el sexo, tenés que elegir entre celeste y rosado. Entonces, digamos que es un cambio cultural muy grande en donde hay que dejar de estereotipar en hombres y mujeres, en género femenino y género masculino. Digo, empezar a entender que los roles son intercambiables, que el proveedor puede ser la mujer, la proveedora, que la parte más doméstica puede ser el hombre, perfectamente, de que los nenes no tienen que jugar con autitos y las nenas con muñecas, que la mujer puede tener otro rol que no sea necesariamente la maternidad. Digo, es todo un cambio cultural y un cambio social que es muchísimo más profundo. Por supuesto, claro que sí. Y muy lento, ¿no? Bueno, vos me imagino, Patricia, opinás similar, ¿no? ¿Cuál es? Sí, por ahí está quizás el cambio, la solución. Pero dijiste algo que me parece que es así, que lo hemos comprobado. A veces como la legislación hace punta y bueno, por ahí los procesos, por ahí no, en general los procesos sociales o culturales, bueno, no pueden acompañar. Pero bueno, la legislación como que va abriendo espacios de discusión, de debate, y eso también es importante y necesario como sociedad. Claro que sí. Una última cosa frente a tu pregunta de cómo debería actuar la sociedad. A mí me parece que tenemos que también empezar por las escuelas, ¿no? Llegar con las escuelas a todo lo que es la formación, la perspectiva de género, poder generar espacios de debate, de formación, de discusión. Y quizás que de la escuela llega a la casa. Desde la escuela llega a la casa, por ahí, qué sé yo, uno piensa en un tema de otro orden, por ejemplo, la educación vial, ¿no? La educación vial llegó a la escuela y el chico la tiene absolutamente interiorizada, incorporada. Bueno, también poder llegar a la escuela porque es llegar de manera masiva a una población en formación. Bueno, me parece que eso es clave, ¿no es cierto? ¿Vilma? Y mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia. Acá hay que reforzar mucho al docente también, porque nos encontramos a veces con esa debilidad
que el docente no sabe cómo actuar, ¿no? Y creo que una de las partes para hacer prevención fuerte es con los docentes a todo nivel, pero totalmente de acuerdo lo que se ha expuesto acá, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy rico el debate, sin lugar a dudas, y seguramente un tema del que vamos a seguir hablando por muchos años más. Bueno, muchas gracias a vos, Catalina, por la invitación. bueno, buenas noches. Bueno, damos por terminado entonces este nuevo programa de Voces en Relieve. Les agradecemos como siempre la compañía y nos reencontramos el próximo martes para hablar seguramente sobre otro tema interesante para toda la sociedad. Y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda.